En primer lugar, queríamos agradecerles por estar presente en esta instancia, que para nosotros es muy importante porque es el inicio del ciclo académico que hemos creado dentro de nuestra nueva rama de imagenología pediátrica de la Sociedad Chilena de Pediatría, que es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace un tiempo atrás y que vio la luz ahora en julio pasado. Así que hemos trabajado bastante en poder crear un programa académico que sea atractivo para todos los médicos pediatras y sus especialistas en el área pediátrica que eh, trabajan día a día y codo a codo con nosotros y que nuestra idea es principalmente entregar herramientas que permitan optimizar la solicitud de exámenes imagenológicos eh, orientado principalmente a saber qué técnicas de máquina utilizar, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas, cuándo utilizar exámenes que son contrastados, no contrastados, etcétera, cuándo es el mejor momento para solicitar uno u otro y en el fondo ustedes saben que lo que conlleva la técnica propia y la interpretación de las imágenes es algo que nos compete más a nosotros como subespecialistas en el área en el área imaginológica, perdón, pero creo que, y mis dos colegas que me acompañan, Andrés Retamal como secretario de la rama y Andrés Cabezas como tesorero de la rama, coincidimos en que en el fondo esta es una solicitud transversal entre los distintos especialistas del área pediátrica respecto a tener un poco más de conocimiento de cuándo solicitar exámenes, cómo solicitarlo y cuál es su utilidad, considerando que a nosotros también que estudiamos medicina, en el pregrado y en el posgrado, la verdad que la parte imagenológica hay una formación bastante escasa, así que nosotros queremos entregar un poco de herramientas dirigidas a ello. Les quería pedir a las personas que se estén conectando, que algo también que Loreto, que es la secretaria del directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, que nos ha ayudado muchísimo en la conformación de esta rama y quería aprovechar de públicamente agradecerle, nos pidió que por favor puedan dejar su nombre, sus dos apellidos y su dirección de mail acá en los mensajes para poder tener algún registro de las personas que se están conectando. Y nada, aprovechar de agradecer a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto. Hay algunos colegas muy queridos del extranjero que veo que están ahí, que se están conectando y que han creído y han apoyado, la verdad que con mucho entusiasmo este proyecto. Así que nada, simplemente agradecer para partir con esto y acotarnos a lo que a los que nos une hoy día, vamos a presentar a mi querido colega Andrés Retamal, como les decía, secretario de nuestra rama, que hoy día nos va a hablar un tema muy interesante y que la verdad que a nosotros como imaginólogos nos toca ver, diría yo, de manera diaria prácticamente, eh, y que nos conlleva a nosotros muchísimas consultas en el día a día y que es de el estudio de patología de cuello, que como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, mi querido colega le dio un nombre súper interesante. En el fondo la idea es como tratar de trasladarlo un poquito entre el inicio y la patología menos compleja a la que eventualmente podría conllevar mayor complejidad y mayor dificultades en el diagnóstico y por ende también mayor dificultades en el manejo clínico. Así que quiero presentarles a mi querido colega Andrés Retamal. Andrés Retamal Caro es médico radiólogo, el cual hizo su estudio de medicina en la Universidad Austral de Chile, en la hermosa ciudad de Valdivia. Hizo su especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en la Universidad del Desarrollo y asimismo en esta misma casa de estudio hizo el Fellow en Radiología Pediátrica. Actualmente trabaja en Clínica Costanera y en el Hospital Base de Valdivia y él es docente adjunto del Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Así que, sin más, repetir los agradecimientos, agradecer a todas las personas que están conectadas. Y nada, Andrés, por favor, te cedo la palabra y encantado de poder compartir este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar una serie de charlas que después compartiremos, ya sea por redes sociales o a través de mail, de una serie de exposiciones que empiezan este año, hasta se prolongan durante el otro año, en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo que ya estaba hablando Andrés, ¿no es cierto?, en
la optimización y las indicaciones de los estudios radiológicos en la población pediátrica. No sé si me pueden compartir la presentación por acá. Sí, puede compartir, doctor. Ahí, ya, ok. Ahí se ve, Andrés. Ok. En general, cuando pensamos en un niño con una masa cervical, solemos imaginar que es algo leve, ¿no es cierto? Una adenitis, un quiste, algo sin mayores complicaciones. Pero a veces, en cuestión de horas incluso, esta masa puede convertirse en una amenaza vital. Entre estas dos imágenes que muestro ahí, hubo una decisión clínica y radiológica, y hoy quiero entonces que exploremos juntos cómo podemos tomar la mejor decisión en cada caso, ayudándonos entre nosotros, ¿no es cierto? Entre los clínicos, los radiólogos y sobre todo a nuestros pacientes y a sus familias, ¿no es cierto?, que confíen en nosotros. Las masas cervicales son comunes en pediatría, como decía Andrés. Y aunque muchas veces se relacionan, ¿no es cierto?, con procesos benignos, en el contexto de una urgencia pueden comprometer rápidamente, ¿no es cierto?, la vía aérea o incluso revelar patología neoplásica que puede consultar incluso de urgencia. En estos escenarios sabemos nosotros que el diagnóstico precoz cambia radicalmente el pronóstico y por lo tanto también el manejo. Y si bien no existen datos en la literatura chilena precisa que nos permitan decir cuál es el número de consultas por esta patología, hay algunos estudios locales que revelan que hasta un 65% de pacientes que consultaron en un servicio de urgencia, incluso por otra patología, van a tener algún tipo de linfonodo o adenopatía palpable. Y esto también se suma a lo que nosotros por experiencia vemos en nuestro medio, sobre todo por todas las ecografías que realizamos diariamente en el cuello principalmente y que nos revelan o nos muestran esta patología. Cuando enfrentamos una masa cervical en urgencia, en general nuestra primera elección casi siempre debe ser la ecografía. Es rápida, ¿no es cierto? Sabemos que es accesible, que es libre de radiación, que es una de las cosas que a nosotros nos importa de los niños, y en muchas veces solamente la ecografía nos da un diagnóstico suficiente y principalmente en aquella patología superficial del cuello, que es el primer concepto que quiero que recuerden. Cuando tenemos patología superficial o masas quísticas que sean palpables, en general el estudio es ecográfico y muchas veces el único que requerimos para hacer diagnóstico. Sin embargo, si hay signos de alarma, dolor intenso, fiebre, sospecha de abscesos profundos o ya que estemos sospechando primariamente de un compromiso profundo en el cuello, debemos usar el TAC de la región cervical con contraste. Acá también otra cosa que quiero que recuerden, el TAC en la región cervical en los niños en realidad la información que nos aporta es el tan contrastado. Hay mucha estructura en un diámetro relativamente pequeño que si no contrastamos no podemos diferenciar en forma satisfactoria todas las estructuras anatómicas involucradas y tampoco podemos algunas veces si no usamos contraste llegar a un diagnóstico certero. Por lo tanto, si vamos a pedir TAC de cuello en el cuello, en los niños, tiene que ser con contraste. Y la resonancia magnética en general se perfila como una herramienta más poderosa para caracterizar infecciones profundas, diferenciar algunos tipos de abscesos versus algunos tipos de tumores y en general una caracterización más fina. Quiero referirme al final sobre algunos últimos estudios que han dado una mayor relevancia a la resonancia magnética en el estudio de la patología infecciosa aguda en el niño. Aquí les muestro distintas modalidades de imágenes. Las primeras, en la parte superior, son imágenes ecográficas que nos permiten, ¿no es cierto?, caracterizar adecuadamente
estructuras superficiales en el cuello. La primera imagen muestra un linfonodo normal, en el que nosotros vemos esta estructura característica, ¿no es cierto?, más ovalada, tipo arriñonada, con una estructura o una línea más blanquita en el centro, que nosotros le decimos una línea ecogénica, ¿no es cierto? Y que por la cual ingresan pequeños vasos que los podemos demostrar con el modo Doppler color. Cuando esta estructura ya pierde esa forma, podemos ir, ¿no es cierto?, caracterizando estas adenopatías, decir que pierden su forma, que hay cambios inflamatorios alrededor y acercarnos más a un diagnóstico de una patología más inflamatoria e infecciosa, como es la imagen de arriba central. Y finalmente, la última imagen que les muestro ya es una adenopatía que ya tiene signos de complicación. Tenemos ¿no es cierto?, un área central más heterogénea, con esta pérdida de la forma, ¿no es cierto? Se ve un poco más redondeada y también podemos ver cambios inflamatorios alrededor. Principalmente el concepto que quiero que se queden con esto es que para la caracterización de la adenopatía la ecografía anda bastante bien. Ahora, si vemos las imágenes de abajo, la primera, ¿no es cierto?, a su mano izquierda, es una tomografía computada de cuello en el que podemos observar, ¿no es cierto?, la presencia de un absceso ya en la parte más profunda. Podemos ver esa imagen más hipodensa en el centro, ¿no es cierto? También podemos ver la extensión, que es lo que interesa hacia la vía aérea, como la imagen de abajo, también central. Esa es una reconstrucción que nosotros hacemos en otro plano, en un plano coronal, y podemos ver que ¿no es cierto?, este absceso, cómo rodea los vasos, cómo se relaciona con las estructuras vecinas en pacientes ya más complejos que van a requerir una cirugía probablemente, ¿no es cierto?, un drenaje, y por lo tanto también al cirujano le importa saber el compromiso y su referencia con las estructuras vecinas. Si vemos la última imagen, esta es una resonancia para recordar nuevamente el concepto que cuando las imágenes no nos calzan en una ecografía o no se comportan como una adenopatía, o ya estamos pensando en una patología tumoral o malformativa. Malformativa me refiero a quistes o a malformaciones vasculares, es de relevancia la resonancia, como en este caso, que podemos ver también en la parótida izquierda una imagen hiperintensa que finalmente fue compatible con un hemangioma. Por lo tanto, tenemos toda esta variedad de diagnósticos y en general de superficial ecografía, profundidad tomografía, caracterización fina, resonancia. Cuando nos veamos enfrentados a las masas cervicales en pediatría, debemos tener principalmente tres cosas en nuestra cabeza, tanto en la clínica como cuando nos enfrentemos a las imágenes, que podemos dividir en tres patologías y englobar la mayoría de las cosas que nos pasan, ¿no es cierto?, en el cuello en los niños. Por un lado, las causas infecciosas, por otro lado, las causas congénitas y no olvidarnos de las causas tumorales. Muchas veces un niño que consulta en urgencia por un aumento de volumen cervical puede ser el primer motivo de consulta de una lesión tumoral. Por lo tanto, igual siempre tenerlas en nuestra mente. Aquí tres casos. El primer caso infeccioso, ¿no es cierto?, caracterizado solamente con ecografía, es un absceso ya complicado en el que podemos ver, ¿no es cierto?, una pérdida total de la normal anatomía de los ganglios, con una lesión hipoecogénica, muy vascularizada, con cambios inflamatorios, y con esto ya hacemos el diagnóstico, incluso se puede iniciar el tratamiento y nosotros hacer el seguimiento ecográfico sin requerir otro método de estudio. La imagen del medio, como les decía, reforzar que la resonancia nos sirve para la caracterización de patología congénita, como en este caso un quiste del segundo arco branquial, ¿no es cierto? Vemos esa lesión hiperintensa, bien redondeada, ¿no es cierto?, ubicada en esa estructura o en el lugar de esa estructura anatómica. Por último, también la causa tumoral, estas también adenopatías que han perdido su forma normal, pero a nosotros nos llama la atención que tampoco hay tantos cambios inflamatorios que son grandes, que están agrupadas, y debemos tener en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, la patología tumoral como resultó en ese último caso. Siempre nosotros, sobre todo en los radiólogos infantiles, nos gusta saber la clínica y tenemos bastante cercanía con los clínicos también por eso, porque
Para nosotros poder hacer un buen diagnóstico y para ayudarlo a ustedes y ayudar a los pacientes, necesitamos la clínica. Por eso es que dentro de estas causas que pongo ahí, como ejemplo, por ejemplo, abscesos retrofaringeos, adenitos necrotizantes, todas tienen también una clínica diferente. Por lo tanto, cada una de las clínicas y la sospecha clínica es muy importante para nosotros también para elegir el mejor método para el diagnóstico. Por ejemplo, si estamos ya de frentón pensando en un absceso retrofaringeo, nuestro estudio inicial debiese ser la tomografía computada con contraste para caracterizar esta lesión, para ver su extensión y sobre todo el compromiso hacia el mediastino. En cambio, las adenitis necrotizantes, si estamos pensando clínicamente en adenitis necrotizante, en linfoma, en una tiroiditis aguda, la clínica, el laboratorio es distinto y solamente requeriremos para esos casos el uso de ecografía. Cuando vemos lesiones congénitas, a lo mejor infectadas, en un principio podemos caracterizarlas con ecografía y posteriormente, después del tratamiento de la parte infecciosa, podemos hacer una caracterización más fina con una resonancia, como para definir, por ejemplo, después una resolución quirúrgica definitiva. Aquí, por ejemplo, un caso, una paciente que consultó acá en la urgencia del hospital de Valdivia y nosotros ya clínicamente debemos imaginarnos qué es lo que hay en esa zona y qué es lo que queremos ir a buscar. ¿No es cierto? Vemos un aumento de volumen en la línea media importante, tiene hartos cambios inflamatorios, ¿no es cierto?, en la piel. Por lo tanto, debemos recordar qué cosas hay en esa zona. Es muy difícil que sea una adenopatía en la línea media y que tenga esas características tanto en la piel. Entonces debemos recordar la patología, ¿no es cierto?, congénita, que resultó en este caso en un quiste tirogloso, que muchas veces debutan cuando se complican, como en este caso, y solamente con la ecografía pudimos, ¿no es cierto?, caracterizar esta lesión hipocogénica, mal delimitada. La paciente fue primeramente a tratamiento, ¿no es cierto?, de su cuadro infeccioso y posteriormente, una vez resuelto el cuadro, lo controlamos ecográficamente y se resolvió quirúrgicamente y no requirió otra imagen y se resolvió satisfactoriamente. Por lo tanto, cuando nos veamos enfrentados en la urgencia a la patología cervical, yo les recomendaría como este algoritmo. Si estamos en un paciente con fiebre más una masa cervical palpable, vamos a ecografía. Podemos incluso controlarlo y si estos hallazgos inflamatorios, podemos ir evaluando la respuesta ecográficamente, incluso diferir el estudio imagenológico definitivo a posterior. Ahora, si estamos frente a una colección o ya presenta unos signos de complicación o estamos pensando en patología profunda del cuello, debiésemos ir inicialmente a un ataque de cuello con contraste y ojalá también que abarcara por lo menos el tercio superior del tórax para ver la extensión principalmente al mediastino. Pero para eso es súper importante que ustedes como clínicos nos den esa información también para nosotros definir la extensión del estudio. Ahora, si la imagen no cumple las características o no nos orienta a una patología inflamatoria o infecciosa, podemos hacer resonancia o si efectivamente estamos pensando en algo congénito tumoral, podemos también optar a la resonancia para una caracterización más fina. ¿Qué es lo que debemos tener en mente? Que no todo lo hipoecogénico que vemos en la ecografía, cuando hablamos de estas imágenes hipoecogénicas o que se ven más negras, por decirlo más coloquialmente, no todo siempre es un absceso, ¿ya? Debemos pensar en otras patologías que también dan estas imágenes, como por ejemplo el linfoma. La ecografía no reemplaza la TAC en los abscesos más profundos, principalmente porque la TAC delimita mucho mejor la extensión. Recordar también que alguna patología quística congénita pudiese simular patología tumoral, sobre todo cuando están complicados. Por lo tanto, también ver que aquellos que no se comporten de una manera adecuada, digamos, en el proceso de control o de tratamiento, debemos tener en mente, ¿no es cierto?, que pudiese también ser un quiste congénito. Y siempre en el cuello de los niños
y porque rápidamente se compromete, buscar el compromiso de la vía aérea porque eso finalmente define el pronóstico. Aquí una imagen para recordarles que no todo lo hipoecogénico es un absceso. Acá tenemos este niño que consultó por un aumento de volumen cervical en urgencia. Teníamos todo este compromiso adenopático, redondeado, grande, ¿no es cierto?, hipoecogénica, y que no era un absceso. Finalmente, lo que era un linfoma y las imágenes al lado del PET-CT, ¿no es cierto?, de todas estas lesiones, ¿no es cierto?, con un alto metabolismo y que finalmente fue, como les decía, un linfoma y lo etapificamos y controlamos con el PET-CT. La ecografía no reemplaza el TAC en los abscesos profundos, como le decía anteriormente. Aquí un caso, ¿no es cierto? Generalmente esta zona anatómica, al estar rodeada de estructuras vasculares, estar rodeada de estructuras óseas, es muy difícil llegar con la ecografía hasta esa profundidad, ¿no es cierto? Como en el primer caso, ese absceso retrofaríngeo desplazando la vía aérea, ¿no es cierto?, de pared gruesa, de un contenido hipodenso en su interior. Y el otro caso, fíjense que aquí ya tenemos los cortes a nivel del pulmón y cómo detrás de la vía aérea podemos ver esa colección, ¿no es cierto?, que nos habla de un compromiso hacia el mediastino. También recordar que la resonancia es clave en malformaciones y tumores, generalmente nos da una caracterización más fina y para aquellos que requieran una resolución quirúrgica va a ser de gran relevancia. Y lo otro es que no todo lo que supura es infección, también considerar que algunos linfomas pueden debutar de esta forma. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de la resonancia que es clave en los tumores y malformaciones. Un paciente que consultó por un aumento de volumen cervical, que en la ecografía, ¿no es cierto?, podíamos ver esta lesión hipoecogénica mal definida, no se comportaba como un proceso inflamatorio infeccioso, debutó como un aumento de volumen brusco y debemos recordar que muchas veces está restos embrionarios quísticos al infectarse pueden debutar como aumento de volumen agudo. La mejor caracterización del mismo paciente con una resonancia nos puede demostrar toda la estructura quística, hacia dónde se extienden, porque eso es lo que va a requerir el cirujano para ver si esto va a un tratamiento por radiología intervencional, por ejemplo, o a una terapia de esclerosis o a una cirugía más convencional. ¿Qué nos dice la evidencia reciente en relación a la patología cervical en el niño? Durante el último tiempo sabemos nosotros que en nuestros medios la resonancia no está, digamos, disponible en todos los hospitales, no es de fácil acceso, pero yo igual quiero mostrarles qué es lo que nos dice la literatura y qué nos dicen los centros clínicos, radiológicos, pediátricos más avanzados de cómo lo están haciendo. Ha adquirido una relevancia en la actualidad la resonancia en infecciones agudas. Dicen que es factible, tiene una alta precisión diagnóstica y sobre todo nos permite diferenciar una cosa que nos queda un poco corta en la TAC, que algunas veces cuando vemos compromiso del retrofarinx y queremos ver si hay o no una colección, es difícil decir, bueno, esto es solamente edema o esto es una colección. En general los edemas se tratan solamente con terapia medicamentosa versus los abscesos que son de tratamiento quirúrgico. Y en eso la resonancia tendría una mayor relevancia. En estos centros más especializados y que tienen, ¿no es cierto?, acceso a estos exámenes, en general lo hacen con secuencias o protocolos más cortos de lo que nosotros sabemos que se demora una resonancia y más o menos toman unos 15 minutos en realizarla. Eh, Requiere, ¿no es cierto?, la cooperación del niño, la anestesia, todo lo que nosotros sabemos y nos vemos enfrentado día a día que a lo mejor en nuestro medio todavía no es tan factible. También se muestran que la resonancia tiene una mayor relevancia, ¿no es cierto?, en demostrar lesiones benignas que se pudiesen confundir con lesiones tumorales. En este caso nosotros sí tenemos tiempo, ¿no es cierto?, como para estudiar en forma, ¿no es cierto?, adecuada al niño y tener también ese concepto en mente que la resonancia para malformaciones y lesiones tumorales algunas veces nos ayuda un poco más. Otra cosa interesante de un estudio que salió este año es de cómo es el enfrentamiento, ¿no es cierto?, de las adenopatías
o de la patología cervical de urgencia en las urgencias pediátricas que usan el POCUS versus el RADUS. POCUS se refiere a la ecografía realizada por el médico de urgencia capacitado, que puede ser un médico pediatra, puede ser un médico urgenciólogo, ¿no es cierto? Que se enfrentaba a estas adenopatías, como yo le decía, que eran fácilmente caracterizables con la ecografía, versus los pacientes que se hacía la ecografía formal en el servicio de radiología, que era el RADUS. Se estableció en este estudio que se redujo a la mitad el tiempo de espera de los pacientes que eran primeramente, ¿no es cierto?, examinados ecográficamente por los médicos en urgencia versus los que esperaban, ¿no es cierto?, a una ecografía formal, que era el doble del tiempo, pero lo más significativo es que no había una gran reconsulta, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que se habían hecho la ecografía en urgencia versus aquellos que se habían hecho la ecografía en el servicio radiológico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la capacitación en ecografía para ver adenopatías y saber cuáles son normales y cuáles están complicadas o infectadas, permitiría un triage más rápido y también, por otro lado, evitaría la sobrecarga en los servicios de imagenología formales. Y como les contaba anteriormente, también hay un estudio de este año que muestra la resonancia en aquellos sectores o en aquellos hospitales en que sí se pudiese hacer con un valor pronóstico. Y me refiero a que la resonancia unido al resultado del laboratorio de la PCR, ellos crearon un score. Entonces, aquellos pacientes que tenían un score muy alto tenían una probabilidad de más del 80% de ingresar a UCI. Y lo que, ¿no es cierto?, los puntajes que establecía este score era la PCR, la extensión del absceso hacia el retrofarinx y la presencia de edema retrofaringeo, que esas dos características eran, ¿no es cierto?, evaluadas con la resonancia. Y también se estableció que aquellos pacientes que tenían un puntaje muy bajo tenían un valor predictivo negativo de más de un 95% de riesgo de requerir una terapia intensiva mayor. Por lo tanto, ellos lo estaban usando ya como un factor predictor de aquellos pacientes que iban a andar mal, que iban a requerir UCI, versus aquellos que iban en general, a requerir un tratamiento médico. Por lo tanto, en este sentido, la resonancia podría ser una herramienta diagnóstica. Pasó de una herramienta solamente diagnóstica a un instrumento pronóstico y de planificación, ¿no es cierto?, de terapia intensiva. Acá tenemos un caso, ¿no es cierto?, que les muestro dos imágenes. La primera imagen es de una tomografía computada, la segunda imagen es de una resonancia. Fíjense que las dos nos están mostrando, ¿no es cierto?, un absceso grande, ¿no es cierto?, hipodenso, que va desde, ¿no es cierto?, el retrofaring, que se va extendiéndose al mediastino, pero fíjense cómo la caracterización más fina sí la permite la resonancia. Nos permite también la medición correcta para establecer este score, si tiene edema o no asociado y cómo está el compromiso de las estructuras vecinas. Por lo tanto, es algo que debiésemos tener en mente, a lo mejor conversarlo y ver si, quién sabe, en algún futuro pudiésemos estar optando a eso, también bajando las dosis de radiaciones en los niños. Las masas cervicales en pediatría son frecuentes y a veces graves, y la ecografía, la tomografía y la resonancia son las principales herramientas que tenemos en estos casos, y algunas veces incluso pueden ser complementarias entre sí y no excluyentes. ¿Qué es lo que nos dice la última evidencia? Que la resonancia, ¿no es cierto?, mejoraría el diagnóstico y podría incluso estratificar la gravedad. El POCUS FIR acorta, ¿no es cierto?, la estadía en urgencias sin aumentar las reconsultas. Por lo tanto, también es una cosa que yo creo que debiésemos conversar. Los protocolos de imágenes bien aplicados, me refiero a la solicitud adecuada, ¿no es cierto?, en cada caso, permite decisiones más rápidas
y el diagnóstico precoz cambia el manejo y el pronóstico en urgencia. Si actuamos con criterio, con colaboración con los pediatras, con los cirujanos, con el resto del equipo clínico, la imagen deja de ser solo diagnóstica para transformarse, ¿no es cierto?, en una herramienta que salva vidas. Usar nuestro conocimiento, la tecnología y la evidencia pueden cambiar historias clínicas de nuestros pacientes y sobre todo a tiempo. Aquí les dejo unas imágenes para los que no son de Valdivia, imágenes de Valdivia, de la clínica costanera donde trabajo y de mi querido hospital de Valdivia. Ahí también les dejo para los que quieran seguirnos, ¿no es cierto?, en las redes sociales, porque ahí vamos a estar también constantemente publicando las próximas charlas que vienen, que son muy interesantes. Hay invitados internacionales de alta trayectoria y los invito a seguir a la rama, a unirse a nosotros y a consultarnos todas sus dudas. Estamos abiertos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Te felicito por tu presentación, la verdad que es súper, súper clara. Que quisiera abrir el espacio para ver si es que hay alguien que quiera hacer alguna consulta o tenga alguna duda. Encantado de poder responderle. Sí, ¿no? Sus dudas por mensaje, si nos quieren hablar. Parece que quedó todo muy claro. Sí, después cuando generalmente Mm, pasan estas cosas, nos pasa a nosotros, nos pasa a todos cuando absolutamente. después al otro día nos toca un caso y empezamos chuta, a ver, a lo mejor esto debería haberlo preguntado. Exactamente. Exacto, pero Exactamente. sí. Oye, bueno, agradecer a todos los asistentes. Quería, si es que a los valientes que todavía están conectados, Ujú. quería compartirles un poquito la pantalla, a ver si es que es factible para mostrarles un poquito las próximas actividades que tenemos. Sí, a lo mejor A ver, recordarle a Andrés también que los socios de Sochipe que se conecten, estos cursos certificados. exactamente, exactamente, muy bien, como bien dice Andrés, la idea es que por eso vayan dejando sus datos, como le decíamos anteriormente, porque en el fondo aquellos socios de Sochipe que cumplan con un asistencia del 85% van a poder tener una certificación. Y también, como muy bien dijo Andrés, ojalá invitarlos a participar. Tenemos un mail, imaginología@sochipe.cl, donde nos pueden enviar consultas si es que quieren participar de la Sociedad Chilena de Pediatría, participar de la rama. Nosotros encantados de poder compartir con ustedes y darle alguna orientación. No sé si se ve También lo que le estoy mostrando. sus dudas también, a lo mejor de algún caso, algo imaginológico que quieran compartir. Absolutamente. Estamos abiertos a todo, esto es colaborativo, aprendemos nosotros, aprenden ustedes, así que es un círculo virtuoso. Así es, justamente, tal como dice Andrés, estamos súper abiertos a poder en el fondo conversar y poder yo creo que llegar a algunos caminos en el cual podamos seguir conversando. Yo creo que todos lo hacemos en nuestros respectivos trabajos. Trabajamos directamente con los clínicos de manera diaria y el origen de esta rama también va dirigido a eso, ¿no? A poder hacer de manera más formal una instancia en el cual, digamos, los imaginólogos pediátricos y los pediatras y los distintos subespecialistas puedan, en el fondo, interrelacionarse cada vez más y la verdad que eso yo creo que va a ser una instancia enriquecedora, digamos, para ambos rubros, digamos, en la atención pediátrica. No sé si pueden ver la pantalla, se ve. Pero yo creo que a lo mejor si lo agrandas un poquito más, Sí. Te iba a comentar, Salazar, también que en el chat comentaron si hay espacio para odontopediatras. Sí, por supuesto, como decía, la idea es que ojalá, bueno, nosotros establecimos este plan de trabajo, que es el calendario académico, que acá les voy a hablar un poquito, estoy tratando de agrandarlo, denme un segundito. Y la verdad es que nosotros estamos abiertos a recibir nuevas ideas respecto a cómo orientarnos a futuras actividades académicas. De hecho, también tenemos la idea de cumplir este calendario académico 2025-2026 y posteriormente establecer algunas actividades presenciales, que a lo mejor hacerlas cada 2 años, intercalado con estos calendarios académicos online, pero también en el fondo la idea es ir expandiendo un poquito la participación de personas y que cada vez se vayan sumando más interesados. Y por supuesto ahí también está el espacio para que otro tipo de especialistas y profesionales que se desempeñen en el trabajo con pacientes pediátricos también puedan participar, por supuesto que sí. Voy a ver si es que puedo agrandar un poquito. Ahí se la ve mejor, idea ¿o no?
Sí, ahí sí, ahí está un poco más grande. No, Sí. La idea es termina Andrés, no. sí, invitarlos a todos a participar. Estamos recién empezando y también queremos que ustedes nos propongan, a lo mejor quieren abordar algún tema en su práctica clínica que en relación con las imágenes y nosotros encantados de ayudarlos. Si necesitamos a alguien más experto en algún tema, lo podemos hacer. Si hay espacio para los odontopediatras y a lo mejor algo de imagenología en el área de odontología también lo podríamos Por abordar. supuesto. Estamos abiertos a todos los profesionales de la salud que trabajen con los niños y requieran en algún minuto imágenes para, ¿no es cierto?, su manejo. No, por supuesto, como decía, como bien dice Andrés, y como es el mensaje un poco que les queríamos transmitir, es que en el fondo nosotros estamos partiendo con esta instancia y quisimos organizar un calendario académico para darle un poquito de forma a esta nueva instancia, ¿verdad? Y que eso se pudiera darse a conocer dentro de la Sociedad Chilena de Pediatría, que ustedes saben es una sociedad científica súper abierta, que en el fondo en el cual participan profesionales médicos, no médicos, de distintas especialidades, siempre y cuando trabajen con niños. La verdad que eso es suficiente para participar de la Sociedad Chilena de Pediatría, por lo tanto, esa apertura nos permite interrelacionarnos con distintos profesionales, ¿ya? Médicos y no médicos, por lo tanto, como bien dice Andrés Ratamal, la idea es ir estableciendo para el futuro nuevas actividades y nuevas interrelaciones. Por supuesto, nosotros creamos este calendario, que es el que les voy a mostrar someramente ahora, pero por supuesto que estas actividades son 2025-2026 y la idea es después continuar con otras, y por supuesto que estamos abiertos a ir incluyendo otro tipo de temáticas y abriéndonos también a compartir con toda clase de profesionales que, como bien dijo Andrés Retamal, se dediquen a trabajar de manera diaria con pacientes pediátricos, que es lo mismo lo que hacemos nosotros, que tuvimos la idea, digamos, de crear esta instancia, esta rama de imagenología pediátrica, que la verdad que yo sé que mis dos colegas que participan conmigo en la directiva y han recibido los mismos comentarios, ha recibido, digamos, un apoyo transversal de Arica a Punta Arenas y hay mucha gente entusiasmada de poder participar y de poder establecer también instancias de interrelación que por lo que nos han transmitido a nosotros y en general uno lo escucha en el trabajo diario, es muy necesaria. Así que brevemente, para ya despedirnos, mostrarle un poquito el calendario académico de 2025-2026, ya partimos con el doctor Retamal, con esta excelente charla que yo creo que nos aclaró bastante muchas dudas que muchos podemos tener. Ya después, considerando el calendario académico que habitualmente utiliza la Sociedad Chilena de Pediatría, vamos a continuar con una charla de radioprotección en pediatría, Camino hacia un nuevo paradigma, que lo va a hacer nuestro querido tesorero, el tecnólogo médico Andrés Cabezas, en marzo del próximo año, ¿ya? Posteriormente, vamos a hablar de radiografía de cada faríngeo y cavidades perinasales, cuál es su utilidad, que quien les habla les va a transmitir algunos conceptos que espero les puedan ser de utilidad en un tema que ustedes saben que tiene una amplia discusión en la práctica diaria y también en la literatura. Posteriormente, vamos a hablar en el mes de mayo de neumonía y sus complicaciones, desde la radiografía simple hasta el estudio contrastado, con la doctora Patricia Compen del Instituto Nacional San Borja en Lima, Perú, una profesional y una amiga muy cercana que tiene una amplia experiencia en patología respiratoria en la parte imagenológica. Posteriormente, en el mes de junio, la querida doctora Mónica Galeano de Argentina nos va a hablar de ecografía de tórax y hablar si es que efectivamente se rompe el paradigma del fin de la radiografía de tórax y cuál es la utilidad de los estudios ultrasonográficos en la patología torácica. En el mes de julio, nuestro querido amigo Jorge Ochoa de Colombia nos va a hablar del ultrasonido de estudio de enopatías, qué información es de utilidad clínica, una patología que ustedes saben, o no patología, sino que hallazgos que nosotros vemos de manera diaria, en la práctica diaria, y ustedes como pediatras también. Posteriormente, nuestra amiga Claudia Lazarte, también del Instituto San Borja en Perú, nos va a hablar de clasificación en dilatación del tracto urinario, la evaluación postnatal con ultrasonido, algo que está muy en boga, que es que la verdad que debiéramos aprender a manejarlo de manera más protocolar en nuestro informe diario. Nosotros lo utilizamos, pero creo que todavía eso no se ha desarrollado, digamos, con la velocidad que debería desarrollarse. Hay que tener en consideración que en Europa, Estados Unidos, en países desarrollados, se está haciendo hace mucho tiempo y la verdad que nos ayuda bastante a homologar el lenguaje que en el fondo tenemos que tener con nuestros clínicos para facilitar el manejo terapéutico. Posteriormente, vamos a hablar de dolor agudo de cadera en el mes de septiembre con la doctora Patricia Nali de Argentina y que va a hacer un enfoque según grupo etario, una colega radióloga pediátrica experta en el área musculoesquelética, que les puedo asegurar que les va a entregar algunos tips que nos van a sorprender bastante. Posteriormente, nuestra querida colega Tamara Ramírez de Chile
Nos va a hablar de imagenología de abdomen agudo y una aproximación multimodal utilizando las distintas técnicas imagenológicas para hacer un enfoque, digamos, un poquito más amplio. Y finalmente, en el mes de noviembre vamos a terminar con nuestro calendario académico 2025-2026 con testículo agudo en ultrasonido, más allá de la torsión testicular, con nuestro querido amigo Andrés García Baice, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, el past president de la World Federation of Pediatric Radiology, una persona con una amplia experiencia que la verdad que este tema le encanta y que tiene una cantidad de casos importantísimos, que lo que creo que nos va a entregar mucha riqueza en el diagnóstico y que él trabaja codo a codo con sus clínicos en su hospital en Montevideo, pero también en toda Latinoamérica y en el resto del mundo. Así que eso era un poco lo que les quería compartir. Si es que tienen alguna duda o algo que nos quieran consultar, encantado. Hay una pregunta para ir como Claro, cerrando el tema. Decía, por supuesto. cuando tenemos adenopatías cervicales inespecíficas, si se hace TAC antes de sugerir la biopsia. En general, cuando, como les dije, en el cuello, cuando vemos que algo no se comporta como lo que creemos que es mejor llegar a la mayor cantidad de métodos imaginológicos antes de la biopsia. En general, tratamos de que sugerir o hacer biopsia en los casos, en los menos. Entonces, antes de eso, yo incluso se puede sugerir una resonancia, ¿no es cierto? Y ver la evolución clínica antes del ataque, incluso. Y otra cosa, por alguien acá dijo que imagenología del trauma pediátrico, yo creo que eso es igual un gran tema, sobre todo para los colegas que Absolutamente. están en urgencia, porque muchas veces, entre que esperan el informe del radiólogo, tienen que tomar la decisión ustedes y ver la imagen, así que yo creo que ese es un tema que pudiésemos verlo a lo mejor en otro minuto, pero es un gran tema y también dice la patología ginecológica, ¿ya? Así que los vamos a anotar, pero yo creo que el trauma es algo importante porque muchas veces tienen que tomar una decisión viendo la imagen ustedes sin el informe radiológico. Justamente. Muchas gracias, Andrés. Y mire, a mencionarle a propósito de algunos temas que están mencionando algunos de los asistentes, que es súper importante la información que ustedes nos puedan transmitir, como por ejemplo patología traumática, como bien dicen ustedes, patología ginecológica. Recuerden que nosotros establecimos un calendario académico, pero que en el fondo va a haber una charla por mes desde marzo a noviembre, pero que nosotros seguimos trabajando como rama, digamos, el resto del mes, el resto de las días y por lo tanto, si es que hay una instancia importante que se requiera conversar, nosotros también a lo mejor podemos evaluar la modalidad en la cual poder tratar esa instancia, si es que en el fondo es pertinente para los distintos médicos que trabajan con pacientes pediátricos, y eso es algo que por eso también les menciono, participen, ojalá nos sigan en las redes sociales, participan, envíanos información al mail que les mencioné anteriormente, a imaginología@chile.cl, contáctense con nosotros y ahí podemos ir discutiendo, y también recordar que ahora que nosotros ya estamos establecidos como una rama formal, nuestra idea también es siempre ir proponiendo ¿no? Temáticas para las actividades que hace la Sociedad Chilena de Pediatría de manera anual, incluyendo su Congreso Nacional, y que por lo tanto nosotros también vamos a estar creando instancias y haciendo propuestas para hacer algunas charlas, hacer algunos talleres en alguna de esas actividades, obviamente junto con la otra rama, y eso obviamente que irá a evaluación por los comités respectivos, por el directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, pero nosotros vamos a estar, digamos, dándole vuelta a otra instancia y por supuesto que estas consideraciones que ustedes ahora nos están mencionando las vamos a considerar para temáticas en las cuales a lo mejor podemos también tratar en algún momento, digamos, de los próximos meses, del próximo año, instancias como actividades académicas presenciales, Congreso Chileno de Pediatría, y que sea aparte de este calendario que ya está establecido con los profesionales que ya les acabamos de mencionar. Así que por favor mantengan esa interrelación con nosotros, contáctense, envíenos mail, nos contacten por redes sociales, que nosotros estamos súper abiertos y disponibles para poder intercambiar información, que ese es uno de los objetivos primordiales de haber creado esta instancia de interrelación entre ustedes, clínicos pediatras, y nosotros como imaginólogos pediátricos. No sé si tienen alguna otra duda, si no, ya para irnos despidiendo. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecer a Andrés Rodamal por su excelente presentación. La verdad que yo creo que estos temas
los temas que hemos establecido en este calendario y los temas que queremos tratar con ustedes, y es algo que, como les decía anteriormente, nos hemos encargado de conversar con en la mayor cantidad de regiones del país. Estos temas no pasan de moda, son cosas que tenemos que ver de manera diaria y siempre ustedes se van a dar cuenta, y obviamente lo tienen claro, que van apareciendo casos de mayor complejidad y también aproximaciones con las imágenes que muchas veces desconocemos y que yo creo que este tipo de instancias ayudan a mejorar. Yo creo que mis colegas estarán de acuerdo conmigo en que esto es un aprendizaje diario y que probablemente la mayor parte de nosotros hacemos las cosas bastante distinto a como lo hacíamos hace 6 meses, hace un año atrás, con la nueva literatura, los nuevos equipos imagenológicos, los nuevos ecógrafos, las nuevas imágenes en escáner y en resonancia. Por lo tanto, esto es un aprendizaje diario y, por supuesto, nuestra idea es poder mantenerlos a ustedes actualizados y al día y que ustedes, como lo están haciendo, se mantengan en contacto con nosotros para de esa forma nosotros saber cuáles son sus necesidades en sus respectivas centros de salud, en sus respectivas regiones, contáctese con sus filiales. Nosotros tenemos unas instancias en las cuales las directivas de las ramas nos contactamos con las directivas de los comités, a su vez con las filiales regionales, a su vez con el directorio, y ahí en el fondo todos estos temas se pueden ir discutiendo y se puede ir, digamos, escalando la información para que en el fondo eso sea provechoso para ustedes y para nosotros. Chicos, ¿algo más? Eso nomás. Darles las gracias a todos los que asistieron y eso, seguimos en contacto y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Buenas tardes.